Buenas chicos, en esta ocasión estamos aquí para darles una inducción acerca de la semana 2 del módulo 2 en aritmética grado séptimo. Les habla la profesora Claret Ferrer González. Recuerden chicos que la transcripción de la teoría es el 50% del desarrollo de la actividad. Y esta transcripción comienza aquí, en este encabezado, en este cuadrito que es lo que yo llamo encabezado. Luego usted copia sus logros o el logro, que en este caso es uno solo, y luego empieza a escribir todo lo que corresponde a su teoría, que está en el libro, páginas 49, 50 y 51. Entonces, comencemos. Miren, aquí dice, media diferencial. Cuando ustedes escuchen la palabra diferencial, quiere decir que vamos a trabajar con proporciones aritméticas como esta que estamos viendo aquí. ¿Cuándo es media? Cuando los dos medios o los números que están al lado del igual, que son estos, son las X. Cuando eso pasa, debemos seguir este proceso. Entonces, media diferencial, ojo, media diferencial. Las X van repetidas, la X va repetida antes y después del igual. Y los números que nos dan al principio y al final, así como nos los dan. Miren el ejemplo. Dice, hallar la media diferencial de 8 y 2. Colocamos el 8, colocamos el menos, colocamos una de las X, igual, colocamos otra vez la X, menos, y el otro número que es el 2. Ese es el primer paso. Plantear la proporción aritmética, que ya la tenemos aquí. Listo. Siguiente paso es pura aritmética. Solución de ecuaciones, transposición de términos, despeje de variables. Aquí en el módulo al final, no sé por qué no lo hice. Aquí sí está al final de esta, sí está, pero en las otras no aparece. Debe quedar así, la X con el número que corresponde o el resultado que da de esa operación que está ahí al final. En este caso es una división. Por eso es que dice que es igual a 5. ¿De dónde sale ese 5? De dividir 10 entre 2. Y hay que hacerlo aquí. Hay que hacerlo aquí. ¿Listo? A eso es que me refiero en esta ocasión. Entonces, miren. Ya hablamos de las media diferencial, que es esta. Que hay que hacer una proporción aritmética, en este caso es continua, porque miren que se repiten los medios. Se repiten los medios. Vamos a hacer otro ejemplo, para que ustedes tengan claro cómo se desarrolla esta parte. Recuerden al final siempre colocar la respuesta. Si nos hablan de cómo se halla o cuál es la media diferencial de tales números, la respuesta a la que ustedes deben dar es la media diferencial de los números tales y tales es, y escriben el resultado final. Vamos a hallar la media diferencial que yo voy a identificar en este caso con las letras MD, media diferencial, de los números 5 y 3. 5 y 3. Vamos a mirar qué número nos puede facilitar
que esa proporción que vamos a hacer ahora se cumpla. Entonces, miren, empezamos con el número 5, que es el primer número que nos dan. Luego viene el menos, la X, que es lo que vamos a buscar, el igual, otra vez la X, y el último número que es el 3. Perdón. Y colocamos primero, antes del número, el menos. Y ya tengo mi proporción. Es aritmética porque está el menos. Es continua porque los medios se repiten. ¿Listo? Ahora vamos a transponer los términos. Vamos a pasar las X para el lado derecho y vamos a pasar los números para el lado izquierdo. Entonces nos quedaría el 5 como ya está en su posición, que es el izquierdo, lo dejamos ahí y pasamos este número. Al pasar el número debemos cambiar la operación que está haciendo. En este caso está restando, pasaría a sumar. Eso nos indica que ha sido cambiado de posición el número ese que tiene su signo cambiado, que en este caso es el 3. Colocamos entonces más 3. Colocamos el igual, colocamos la X que está en su posición, que es esta, ahí, y vamos a pasar esta. Al igual que el 3, como cambia de posición, debe cambiar su signo. Como es menos, pasaría a más. Y colocamos nuestra X. Ahora hacemos las operaciones que están indicadas en este caso, que son adiciones. Aquí vamos a adicionar números, aquí vamos a adicionar letras. 5 más 3, ¿cuánto nos da? 8. Y eso es igual a, si tengo una X y me regalan otra X, ¿cuánto tengo? 2X. Que no entiendo por qué la mayoría que me ha entregado hasta ahora la actividad dice que son 4. No sé de dónde sacaron las otras dos. Luego, este 2 que está aquí acompañando la variable está multiplicando. Entonces lo voy a cambiar al otro lado del igual, porque yo debo despejar la variable que en este caso es la X. Entonces se lo quito de ahí haciendo ese cambio de operación. Entonces siempre que voy a mover de un lado del igual para el otro lado debe cambiar la operación para indicar que el cambio se hizo. Entonces como aquí está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces nos quedaría 8 sobre 2 igual a X. Y el paso final que no está en el módulo es este. Miren. Se coloca la X. Aquí lo hago con esa flechita porque aquí debajo no me cabe. Ustedes lo pueden hacer debajo sin la flechita. Colocamos el X y hacemos la división. 8 entre 2, ¿cuánto nos da? Muy bien, nos da 4. Y ese es el resultado y ese es el proceso. Aquí está. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a responder. Hay que responder. Esto también lleva punto dentro de la actividad. Respuesta. Usted debe decir, la respuesta es tal. Porque si usted me escribe, como hicieron la mayoría, me escriben los números nada más a los que les estamos hallando esos términos. Y dicen que es igual al número que les dio. No, tienen que escribir la media, en este caso que es la media la que estamos hallando, que yo les dije que la íbamos a identificar con MD. Usted allá lo puede hacer, pero si antes me dice MD es la media diferencial. ¿De quién? En este caso es del 5 y el 3. 5 y 3. La media diferencial de 5 y 3 es 4. ¿Qué quiere decir? Que si yo reemplazo ese 4 aquí en esta proporción que armamos al inicio, nos va a dar de este lado el mismo valor que de este lado. Entonces aquí dice 5 menos 4, que es el valor de la X, ¿cuánto da? 1, muy bien. Y aquí reemplazo otra vez. La X, ¿cuánto vale? 4. 4
menos 3, ¿cuánto da? 1 también. Quiere decir que está correcta ese cálculo del término que nos están pidiendo. Veamos el segundo término que nos quiere enseñar nuestro contenido semana 2 del módulo 2, que es la tercia o tercera diferencial. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque es el tercer número dentro de una proporción aritmética continua. Ya sabemos que es continua porque sus medios se repiten, pero ahora ya conocemos ese medio. Lo que nos hace falta es otro número que está al final de la proporción y es tercera o tercia porque serían 3 números que harían parte de esa proporción. Como en el anterior término, la media diferencial, miren, aparece otra vez nuestra palabra clave que nos va a indicar qué tipo de proporción vamos a hacer. Y ya saben que la tercia o tercera es para saber dónde vamos a ubicar la X o la variable, que es al final de la proporción. Luego es lo mismo, transponer, realizar operaciones indicadas. Aquí nos hace falta el despeje de la variable, que no lo coloqué aquí, pero debe quedar despejada, debe quedar la X sola. Y del otro lado del igual debe quedar un número, que en este caso de este ejemplo es 14. Porque si nosotros restamos 16 menos 2 da 14. Solo que de aquí se saltaron de una vez a la respuesta que es esta, que es otro de los pasos que hay que hacer. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hallarle la tercera diferencial, que en este caso la vamos a identificar con las letras T y D mayúsculas. T y D mayúsculas. Tercera diferencial de los números 6 y 10. 6 y 10. Entonces, primer paso, ya saben, usar los números que nos han dado. En este caso el 6 iría de primero, luego iría el menos, luego iría el segundo número que nos dieron, luego el igual, luego otra vez repetimos ese segundo número que nos dan, colocamos el menos y finalmente la X. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? A transponer términos. ¿Qué quiere decir transponerlos? Vamos a cambiar de posición. En este caso vamos a cambiar esta X para el lado izquierdo y estos dos números para el lado derecho. Que no se les olvide. Ahora recuerden que si se cambian los términos, se transponen los términos, hay que cambiar los signos. ¿Qué quiere decir? Que como esta X es menos, aquí pasaría más, pero es lo mismo que si la escribiéramos sin número, sin signo. Colocamos el igual, colocamos este número que queda ahí, porque está en la posición que dijimos que íbamos a echar los números, y vamos a cambiar estos dos. Cambiemos primero el menos 10. Como tiene signo menos, va a pasar a más, o como está restando, pasa a sumar. Y este, como no tiene signo, se supone que es más, entonces cambiaría a menos. ¿Cierto? ¿Qué hacemos ahora? Simplemente resolver esta operación que está indicada del lado derecho de nuestra igualdad y colocamos. Vamos a hacerla paso a paso para que la veamos bien. Vamos a adicionar estos dos números primero.
10 más 10 que nos da 20, muy bien. Y el menos 6 lo colocamos ahí porque no hemos hecho nada con él todavía. Ahí queda. Entonces colocamos otra vez la X, que ahora sí va a quedar despejada totalmente porque va a quedar con su valor numérico. Y hacemos la operación que está aquí, que es 20 menos 6, que sería 14. Muy bien. Ese es el resultado del proceso. Ahora vamos a darle la respuesta a nuestra situación práctica, ¿verdad? Que es donde estamos aplicando el concepto que nos dieron allá o la teoría que nos dieron de cómo calcular una tercia o tercera diferencial. Entonces, ¿cómo escribiríamos? Vamos a usar las letras que tomamos para representar este término que estamos hallando. Entonces diríamos la tercia o tercera diferencial ¿de quiénes? De 6 y 10. De 6 y 10 es 14. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros colocamos ese 14 aquí en nuestra proporción, que es esta, aquí vamos a obtener lo mismo que nos da de este lado. ¿Cuánto es 6 menos 10? Da menos 4. 6 menos 10 da menos 4. Y este sería 10 menos 14. También da menos 4. ¿Sí ven? Entonces miren, paso, proceso, resultado del proceso y respuesta a las preguntas. Que no se les olvide esa parte. Miren, sencillo, tercia, la X va al final. Media, que fue la anterior, la X va repetida antes y después del igual. Vayan grabando esas conclusiones. Vamos en esta ocasión a calcular una cuarta diferencial. Cuarta diferencial quiere decir que está en una proporción aritmética, mírenla. ¿Cuándo sé que es aritmética? Por el signo menos que tienen las dos razones que se igualan. Y es cuarta porque tengo 3 números y la voy a colocar en la posición 4. Lo demás es lo mismo, transponer términos, realizar operaciones y hacer despeje. Y finalmente dar la respuesta, acuérdense, respuesta. Si no tenemos la respuesta, no estamos haciendo nada. Vamos entonces a hacer un ejemplo, rapidito aquí. Vamos a hallar la cuarta diferencial, que en este caso yo la voy a colocar como CD, como el CD, pero en este caso es cuarta diferencial. ¿De qué números? De los números, vamos a ponerle 15, 7 y 6. Listo, esos son los 3 números con los que vamos a trabajar. Entonces, miren, primer paso, armar la proporción. ¿Qué tipo de proporción es? Es una proporción aritmética discreta. ¿Por qué es discreta? Porque no tiene términos repetidos. Miren que aquí no se repite la X, que aquí no se repiten los números que están en el centro o cerca del igual. Empezamos escribiendo el número inicial que nos dan, el 15. El signo menos, porque es una aritmética. Siguiente número, que es el 7. El signo igual.
Siguiente número que es el 6 en el ejemplo que estamos haciendo, el menos y nuestra x que es el término que vamos a hallar. Pasamos entonces a hacer la transposición de término, acuérdense. ¿Por qué pasamos esta x para acá? Para que nos quede sin ese menos. Y como a ella la cambiamos y debemos dejarla sola, estos números que están del lado donde ella va a pasar van a cambiar también de posición. Recuerden que hay que cambiarle los signos para indicar que se ha cambiado de posición o cambiar la operación, que matemáticamente sería así, cambiar la operación. Entonces quedaría la x aquí sin signo, el igual, el número 6 queda ahí porque ese está del lado de donde vamos a mandar los números. El número 7 va a cambiar, entonces vamos a cambiarlo de signo, quedaría más 7. Y el número 15 también va a cambiar de signo, como no tiene signo se supone que es más, entonces quedaría menos porque cambia de signo. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las diferentes operaciones que nos están indicando. En este caso es adicionar estos dos, que nos daría el número 13. Este 15 no hicimos nada con él, queda ahí, indicado. Luego hacemos esta sustracción que nos queda aquí. El número mayor es 15 o de mayor valor absoluto y tiene menos, quiere decir que nuestro resultado es menos. Y hacemos una resta normal, 15 menos 13 que nos da 2. Es menos porque este tiene mayor valor absoluto y tiene el signo negativo del lado izquierdo de él. Listo, hemos hallado el resultado de nuestro proceso. La x o el valor de la x. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a dar la respuesta. Recuerden siempre dar la respuesta, esto da punto dentro del desarrollo de la actividad. Entonces debemos decir la cuarta diferencial, acuérdense que las identificamos con la letra CD o CD. De 15 debemos nombrar los números de 15, 7 y 6 es menos 2. En estos resultados vamos a trabajar con números enteros, con números racionales, que son los conjuntos numéricos que estamos trabajando dentro de nuestro grado, de nuestra asignatura. Estos dos conjuntos numéricos, los enteros que pueden ser de esta especie, negativos o positivos como los anteriores que hemos tenido, o como el que está aquí en nuestro ejemplo. Y racionales que son los fraccionarios, que también pueden ser positivos o negativos. No me vayan a hacer operaciones que den números decimales, no estamos trabajando con los decimales. ¿Listo? Esto es a lo que se refiere con las proporciones aritméticas. 3 términos, miren. Media diferencial, tercera diferencial y cuarta diferencial. Clave. Ojo, tener claro la palabra diferencial para poder relacionarla con las proporciones aritméticas. Miremos el siguiente caso. Aquí tenemos, miren, media proporcional. Ya no aparece la palabra diferencial, ahora es proporcional. Quiere decir que vamos a trabajar con proporciones geométricas. En este caso vamos a armar no diferencias o sustracciones, sino fracciones a ambos lados del igual. Si nos piden media proporcional, quiere decir que la x se va a repetir en los medios de este tipo de
proporciones, que serían el denominador de la primera y el numerador de la segunda. Eso ya lo vimos en la clase de la semana 1. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, vamos a hacerlo. Es lo mismo, miren, armar la proporción, hacer transposiciones de términos, hacer operaciones, despejar la variable, que aquí no la mostramos, pero sí, aquí debe quedar x igual a 6. Pero ahí no está, pero miren que aquí el resultado nos dio 6. ¿Por qué 6? Esta raíz con esta potencia salen y queda la x. Y aquí le sacamos la raíz cuadrada de 36, que es buscar un número que multiplicado 2 veces de 36, que en este caso es el 6. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo cortico aquí. Esta es media proporcional, entonces en este caso vamos a trabajar con las letras M y P. Media proporcional. Letras M y P. Mayúscula. Siempre me gusta hacerlo en mayúscula porque nos identifica que son palabras diferentes. MP, media proporcional. ¿De qué número lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer del 7 y el 2. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a colocar o a empezar nuestra proporción con el número 7. Debajo de ese 7 vamos a colocar la X. Vamos a colocar el igual. Luego sigue otra vez la X. Recuerden que la repetimos porque es medio. Son los medios de esa proporción. Y luego el número final que nos dan. Ahí tenemos nuestra proporción, es geométrica y es continua. Una proporción geométrica y continua. Recuerdan, lo trabajamos bastante en la semana 1. Geométrica porque tiene dos razones geométricas o fracciones, les decía yo en la clase virtual. Y además es continua porque sus medios se están repitiendo, que son las X en este caso. Listo, entonces vamos a hacer la transposición de términos. Los que están debajo en los denominadores van a pasar a multiplicar, los que están en los denominadores, que son estos, van a pasar a multiplicar el numerador de la fracción o de la razón contraria. Quiere decir que queda 7 por 2 y nos queda X por X. Aquí no vamos a usar otra X, sino un puntico, porque si la colocamos entonces nos confundimos y decimos que es otra X o otra variable. Vamos a colocar aquí un asterisco, que es lo mismo que el puntico o que el por. Hacemos la multiplicación en ambos lados del igual. 7 por 2 nos da 14 y X por X da X a la 2. Siempre nos va a dar X a la 2 cuando estemos multiplicando. Ojo, cuando estemos multiplicando. Ahora no necesito esa X con ese 2 aquí. No los necesito. Necesito eliminarlo. Para eliminarlo voy a aplicarle la operación opuesta a la potencia, que es la raíz. La raíz. Raíz con índice 2 y potencia 2 se eliminan y nos queda que X es igual a la raíz de 14. No vamos a hallar la raíz de 14 porque nos va a dar un número decimal y no estamos trabajando con los números decimales, sino con los enteros o los racionales. Por eso queda así. Y luego damos la respuesta. Por favor, colocar siempre respuesta o la respuesta es y decirla. La media proporcional de 7 y 2 es, y colocamos el resultado, fue una raíz de 14, pues raíz de 14 colocamos. Cuando el número de aquí dé exacto y que tenga raíz exacta, entonces sí la podemos
calcular. Mientras no, porque no estamos viendo ese tipo de números. Y eso es lo que hay que hacer cuando nos piden media proporcional. Vamos a mirar el siguiente caso. ¿Cómo se halla la tercera proporcional? Sigue la palabra, miren. Sigue la palabra proporcional. Quiere decir que vamos a seguir trabajando con proporciones geométricas. También continuas. También continuas. Ojo, cuando nos dicen tercera proporcional, nos hablan de proporción continua. Geométrica continua. Entonces hacemos nuestro ejemplo. Lo demás es igual, miren, despejar, hacer las operaciones, tener la variable con su valor, que aquí no lo hicimos, pero lo vamos a colocar aquí, x igual a 32, y luego dar la respuesta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Y esta la vamos a llamar TP, tercera proporcional. ¿De qué número? Vamos a hacer el número 9 y el número 5. Y el número 5, muy bien. Quiere decir que comienzo con mi 9, debajo coloco el 5, luego coloco el igual, vuelvo a colocar el 5 y debajo una X. Y empiezo a hacer los procesos. Recuerden que lo primero es multiplicar los denominadores por los numeradores opuestos. Si el denominador de la izquierda, ¿por quién lo vamos a multiplicar? Por el numerador de la derecha. Si el denominador está en la derecha, lo vamos a multiplicar con el numerador de la izquierda. Y eso es lo que vamos a colocar aquí ahora. El 9, podemos usar también un paréntesis para indicar que estamos multiplicando. Y aquí multiplicamos 5 por 5. Listo. Ahora despejamos esta X y resolvemos esta operación. Quiere decir que la X ya nos queda sola, le podemos quitar su paréntesis. Esto lo multiplicamos y nos da 25. Y el 9 que estaba acompañando a la X y que está multiplicando va a pasar debajo de esa multiplicación, indicando que va a dividir. Como esta división al hacerla me queda un número decimal, va a quedar así. Miremos si se puede simplificar. Esta tiene quinta, esta tiene tercera, quiere decir que no podemos simplificar. Quiere decir que la X tiene ese valor. Entonces ahora vamos a decir nuestra respuesta. Vamos a responder. Recuerden, siempre responder. Y decir que esa es la respuesta. O la respuesta es la tercera proporcional de 9 y 5 es 25 novenos. ¿Por qué 25 novenos? Porque eso fue el resultado que nos dio en el proceso. Sencillo, ¿verdad? Y esto es solamente de grabarse los pasos, porque en todas, donde nos pidan la tercera proporcional, se hace esto. Veamos cómo se hace la cuarta proporcional. Cuarta proporcional. Seguimos con la palabra proporcional, quiere decir que seguimos con nuestras proporciones geométricas, que en este caso es discreta porque no tiene valores que se repiten, y trabajamos con 3 números. Se hace lo mismo, se arma la proporción, se despeja la variable, se hacen operaciones y se coloca la respuesta. Miren que en todos los 6 casos o los 6 términos que encontramos, se hace el mismo proceso. Solo que hay que identificar cuándo se usa una proporción geométrica
cuando se usa una proporción aritmética. Proporción geométrica cuando hablamos de proporcional y proporción aritmética cuando hablamos de diferencial. Recuerden eso. Vamos a hacer un ejemplo diferente al que tenemos ahí para tener más claridad acerca de lo que estamos trabajando en esta ocasión. El ejemplo dice que hallemos la cuarta proporcional, que la vamos a identificar como CP, cuarta proporcional, de los números 19, 10 y 5. Vamos a ver cómo nos queda esto. Usamos los números que nos están dando. Miren, el 19 va como antecedente de nuestra primera razón. El siguiente número sería el consecuente de la primera razón. Colocamos el igual. Luego colocamos el siguiente número que nos dieron como antecedente de la segunda razón. Y la X, que es lo que vamos a hallar como el consecuente de la segunda razón. Esto quiere decir que vamos a multiplicar la X por el 19 y vamos a multiplicar el 10 por el 5. Lo hacemos entonces. Nos quedaría 19 por X. Aquí la tenemos. Podemos hacer el paréntesis ahora al número. Y eso es igual a 10 por 5. Exactamente. Hacemos esta multiplicación y este 19 lo vamos a pasar a dividir debajo del resultado de nuestra multiplicación. Y ahí estaríamos despejando la variable que es X. Multiplicamos 10 por 5 da 50 y dividimos entre 19. Como no son números que se puedan dividir y que nos dé exactos, nos va a dar es un decimal, lo vamos a dejar indicado. Tampoco se pueden simplificar porque en caso tal podríamos simplificarlo, pero este tiene mitad y este tiene 19ava. Así que queda, ese es el valor de la X. Luego podemos decir como respuesta, podemos decir que nuestra cuarta proporcional de los números 19, 10 y 5 es 50 19avos. ¿Sí ven? Sencillo. ¿Qué hay que relacionar? Los términos que se manejan, las expresiones o las estructuras que vamos a armar al inicio y las palabras claves como esta: proporción, diferencial, proporcional, cuarta, tercera, medio, antecedente, consecuente. Todo lo que ya nosotros hemos trabajado en la semana 1. Todo esto va relacionado, ¿vieron, chicos? Entonces, esos son los 6 términos que se manejan. Miren, la actividad, por favor, Dios, miren esta parte. Se llama encabezado y es obligatorio diligenciarlo. Diligenciarlo es llenarlo. Usted sabe cuál es su nombre. Y ya yo ahí les estoy regalando 5 puntos. Usted sabe en qué grado está. Si tiene correo lo escribe completo. No van a escribir nada más el nombre y el arroba Gmail o arroba Hotmail de acuerdo al correo que usted tenga. No se lo colocan. Eso para mí no es un correo. Si no lo tiene, escriba no tengo. Pero diligencie el número telefónico y la dirección. Son los aspectos que hace parte del encabezado de la actividad. Por eso a algunos les coloco. La actividad no tiene encabezado,
el encabezado de la actividad está incompleto, etcétera, etcétera. Estos son los 5 primeros puntos que va a obtener en el desarrollo de su actividad. Recuerden eso. Miren, cada una de nuestra actividad corresponde, solamente les coloqué un solo ejercicio para cada uno de los términos que vimos. Por eso hay 6. El primero dice media diferencial, el segundo dice tercera diferencial, el que siguiente dice cuarta diferencial. Luego vienen las proporcionales, hasta en el orden como se los di en la teoría, se los coloqué aquí en la actividad. Entonces, muchachos, animarse, a guiarse de las actividades, a seguir indicaciones para que todo les salga bien. Recuerden que el 50% del desarrollo de su actividad corresponde, 50% corresponde a la teoría transcrita. Si usted no hace eso, así haga bien los ejercicios, les va a salir en 50% el desarrollo de la actividad. Y las páginas de la teoría son las páginas, la 49, la 50 y la 51. Recuerden que tiene que ser desde el encabezado, por favor. Sigan indicaciones para que las notas sean las más acertadas, las más recomendables. Listo, entonces, no siendo más, se les agradece mucho por la participación, por haber estado aquí atentos a sus indicaciones. Vayan mirando y vayan desarrollando para ver si así de pronto lo sacan como debe ser. Y no se vuelen ningún paso. Recuerden, no es solamente proceso sin dar respuestas, o no solamente dar respuestas sin hacer procesos, es todo. Entonces, bendiciones para todos, cuídense, que estén muy bien.